Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Jesús se dirige a dos clases de personas en el Evangelio que escuchamos, claramente distinguidas: la muchedumbre y el otro grupo, los discípulos. Empieza diciendo el Evangelio que a Jesús lo escuchaba, lo veía una gran muchedumbre, dice el Evangelio. Pero cuando Él está con la muchedumbre, a quien se dirige es a sus discípulos. Dice el Evangelio que mirando hacia atrás, los discípulos le siguen de cerca, atrás, con Él, a su lado. Es cuando les dice a ellos, y le escuchaba la multitud, pero se dirige a ellos. El que no renuncie a su esposo, a su esposa, a hijos, hijas, padre, madre, a la familia en general. El que no me prefiera a mí sobre su familia, no puede ser mi discípulo. Y al final el Evangelio dice: y recuerden, si no me prefieren y si no renuncian a sus bienes por mí, no pueden ser mis discípulos. Y pensar que lo que Jesús quiere son discípulos, no muchedumbre. Al final, antes de regresar al Padre, la gran tarea que Jesús nos dejó fue: vayan y hagan de todas las personas mis discípulos. Jesús quiere discípulos, no muchedumbre. ¿Cuál es la diferencia? La muchedumbre escucha a Jesús, pero no le interesa. Da la impresión de que le entra por un lado y le sale por el otro. No se detiene a pensar, a reflexionar lo que escuchó, simplemente lo escucha. No le llega al corazón, solamente hasta los oídos. La muchedumbre escucha a Jesús y sigue igual.
Escuchar a Jesús no le produjo ningún cambio, no le hizo reflexionar, nada. En cambio, los discípulos escuchan para aprender. De hecho, eso significa la palabra discípulo. El que aprende, aprende escuchando y aprende para vivir lo aprendido. El discípulo. Algo así como los alumnos hoy en día de los maestros. Jesús era el maestro. Fue de los pocos títulos que Jesús se puso a sí mismo y aceptó. Ustedes dicen que soy su maestro y lo soy. Discípulo es el que aprende de su maestro. Y aprende no solamente la enseñanza, sino cómo vivirla. Por eso convivían con Jesús, andaban con Jesús, cerca de Él. La muchedumbre cree, puede creer lo que escucha, pero no le sigue. Creer no le cambia la vida, no le hace moverse, seguirle. Simplemente la creencia es una idea. El discípulo cree, pero porque cree, le sigue. Se mueve detrás de su maestro, sigue a su maestro. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer todos es, ¿qué somos? ¿Muchedumbre o discípulos? Sin duda, entre nosotros Jesús tiene discípulos. Gente que se está esforzando en seguirle, en conocerle, en aprender de Él. Leen la palabra de Dios, estudian en el círculo bíblico, participan con hermanos que están creciendo en la fe. Tratan de ser fieles en su relación con Jesús, en su compromiso con Él como discípulos. Sin duda los hay, felicidades. Pero hay que ser sinceros y reconocer que la mayoría de católicos son muchedumbre, no discípulos. Y que la iglesia necesita más de discípulos de Jesús. Discípulo, el que se compromete, el que da tiempo, el que le sigue, el que le anuncia, el que da testimonio. La muchedumbre escucha, puede creer, pero no se cuenta con la muchedumbre, no se compromete, no se sacrifica, no es capaz de hacer a un lado cosas, familia, bienes, por Jesús, no. El discípulo sí. ¿Somos muchedumbre o somos discípulos? Debemos querer ser discípulos de Jesús. ¿En qué lo podemos notar? Jesús advirtió que no podían ser sus discípulos justamente las dos cosas que nos pueden apartar de Él: los lazos familiares y los bienes. El que no me prefiera a sus lazos familiares, el que no renuncie a sus bienes. Lazos familiares y los bienes materiales son los dos obstáculos más grandes que podemos tener para seguir a Jesús. Ejemplos. Ay, es que no tuve tiempo de leer la Biblia, no tuve tiempo de asistir al estudio bíblico, no alcancé a ir a misa, no tuve tiempo de hacer mi oración, es que tuvo una fiesta mi familia, me invitaron a un cumpleaños, salimos de paseo.
llegó visita, tengo mucho trabajo, son demasiadas ocupaciones, no tengo tiempo. ¿Notan? ¿Han escuchado ustedes pretextos de esos? ¿Qué se me hace que hasta los hemos dado nosotros? ¿Ven? Pues no, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pues ¿dónde está pues eso? El discípulo sabe eso y lo vive. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, para Dios siempre va a haber tiempo, el tiempo que necesita conocerle más en la palabra, el tiempo que necesita para conocerle más en el estudio bíblico, el tiempo que necesita para alimentar mi fe en la celebración eucarística, en los momentos de oración, el tiempo que necesita para que mi seguimiento de Él sea más fiel. Siempre Él tendrá mi tiempo. Porque soy discípulo, no soy de la muchedumbre. Porque sé lo que es amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo como lo primero y más importante en mi vida. Felicidades a los católicos que están en ese proceso de discipulado, de fidelidad en el seguimiento de Jesús. Una invitación a los que se sienten muchedumbre, para que se decidan seguirle como discípulos. En una ocasión, estaba yo en una comida que fui a bendecir una casa en un rancho. Hizo una comida a la familia y entre los invitados estaba un joven musulmán de religión musulmana. Amigo de hijos de la familia que estudiaban en Guadalajara. Estábamos en la comida y justo el musulmán estaba a mi izquierda. Los musulmanes hacen oración 5 veces al día. Una de esas horas es las 3 de la tarde. Justo eran las 3 de la tarde en la comida. Se levanta este joven musulmán, estando todos platicando ahí, unos todavía terminando de comer, otros en la plática. Se levanta el joven, pide la palabra muy respetuosamente y dice: perdón, con permiso, es hora de hacer oración a Alá. Que la sigan pasando bien, con permiso. Me quedé, ¿cómo se imaginan? Dios mío, gracias por este ejemplo de este hermano musulmán, de fidelidad a ti. Fidelidad que nos puede hacer falta a muchos católicos. Y son de las cosas que tenemos que aprender de los hermanos de otra confesión, de otro credo. Su fidelidad a Dios. Qué tristeza cuando no fui a misa porque me llegó visita, tuvimos fiesta, no alcancé, se nos hizo tarde, X. Otro ejemplo. Llega a mi casa una pareja de esposos jóvenes, 30 y tantos años, con 2 hijos, como de 7 años y 4 años. Son testigos de Jehová. Andan anunciando la palabra de Jehová, los invito a pasar. ¿Y sus hijos no se les enfadan? No, es que queremos que aprendan que cuando crezcan tienen que darle tiempo a Jehová y tienen que llevar su palabra. ¿Cómo ven? Y son los que supuestamente andan mal. Podrán andar mal en la doctrina, pero no en los hechos. Por lo menos
en el hecho de llevar la palabra a los demás. La podrán llevar como ellos la creen, pero la llevan. A fin de cuentas, Dios no nos va a juzgar por la doctrina tanto, sino por los hechos. Por los hechos. ¿De qué me sirve que yo sepa muy bien que debo amar al prójimo como a mí mismo si en los hechos no lo hago? ¿De qué me sirve a mí saber que aquí en la Eucaristía lo que se hace presente es el cuerpo de Jesús si no lo recibo? ¿De qué me sirve saber y creer que la Biblia es palabra de Dios revelada para salvación nuestra si no la leo, si no la conozco, si no me empeño en conocerla? Al final de nuestras vidas, Dios nos preguntará por nuestros hechos. ¿Fuimos discípulos o solo muchedumbre? Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar con sinceridad en eso. Felicito a quienes se están esforzando en ser discípulos, que no es fácil, porque cuando se decide uno a seguir a Jesús con fidelidad, encuentra obstáculos, problemas en la misma familia, como los tuvo Jesús, que nos cuenta San Marcos en el capítulo 3, que sus parientes pensaban que estaba loco. Por todo el proceder suyo, que no le agradaba a muchos de su familia. Y obstáculos en la familia y fuera de ella cuando tratamos como discípulos de defender los valores del Evangelio y de anunciarlos a los demás. ¡Ánimo! Jesús nos invita a ser sus discípulos. A los que ya están en ese proceso, hoy renovémoslo. Y a los que no, ojalá tomemos esa decisión.